La idea de que vivimos en un universo lleno de estrellas siempre ha sido impresionante, pero lo que hemos descubierto en las últimas décadas supera por completo cualquier expectativa. La asombrosa verdad sobre los billones de galaxias no es una exageración, es una revelación que cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos. Y quizá lo más sorprendente es que, a pesar de todos los avances tecnológicos, apenas estamos empezando a comprender la inmensidad que nos rodea. Imagínate por un momento que cada punto de luz en el cielo no es solo una estrella, sino una ciudad cósmica completa, con cientos de miles de millones de estrellas, sistemas planetarios y estructuras gigantescas que se extienden más allá de lo que nuestra mente puede visualizar. Esa es la escala real del universo. Durante mucho tiempo, los humanos creímos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era la totalidad del cosmos. No fue hasta hace apenas unas décadas que descubrimos que el universo estaba repleto de otras galaxias, que se expanden en todas direcciones, en una red cósmica que parece infinita. Pero lo verdaderamente impactante llegó con las imágenes profundas, tomadas por telescopios como el Hubble y más recientemente el James Webb. En un pedacito minúsculo del cielo, del tamaño de una uña vista desde kilómetros de distancia, encontramos miles de galaxias. Ese simple hecho nos obligó a replantearnos todo. Ahora sabemos que no vivimos en un universo con millones, sino con billones de galaxias. Y dentro de cada una existen historias de nacimiento, destrucción, colisiones, expansión y transformación. Lo que descubrimos es monumental, pero también inquietante. No conocemos ni el 1% de lo que realmente está allá afuera. Lo único seguro es que cada nueva observación abre más preguntas que respuestas. El universo nunca ha sido tan fascinante como ahora. Cada avance tecnológico revela detalles que antes eran completamente invisibles para nosotros. Y entre todos esos hallazgos, uno de los más sorprendentes es la verdadera cantidad de galaxias que existen. Lo que antes se creía imposible hoy es una realidad respaldada por datos. El cosmos está repleto de estructuras gigantescas, y la luz que recibimos de ellas lleva viajando miles de millones de años hasta llegar a nuestros ojos. Esto significa que, cada vez que observamos una galaxia lejana, estamos viendo una postal del pasado profundo del universo. Antes de comenzar esta exploración, te invito a apoyar este contenido con un like, porque eso ayuda muchísimo a que más personas descubran este tipo de temas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? Siempre es increíble saber desde dónde acompañan estas historias del cosmos. En esta introducción vamos a entrar en el contexto esencial. ¿Cómo sabemos que existen billones de galaxias? ¿Cómo se obtuvieron esas cifras? ¿Y por qué cada nueva misión espacial ha cambiado completamente nuestra percepción del cosmos? Es importante entender que todo lo que vemos y lo que no vemos depende de la luz. La luz es la mensajera del universo, y mientras más lejos miramos, más atrás en el tiempo estamos observando. Gracias a esa luz antigua, podemos reconstruir la historia del universo, desde sus primeros instantes hasta el presente. El conocimiento sobre las galaxias no solo nos abre la mente, también nos coloca en una perspectiva más humilde sobre nuestra existencia. Somos parte de una estructura gigantesca, en un rincón diminuto de una galaxia común, en un mar cósmico lleno de mundos y posibilidades. Y lo que estamos a punto de analizar cambiará por completo la forma en que ves el cielo nocturno. Durante siglos, los seres humanos levantaron la mirada al cielo sin imaginar que detrás de cada punto de luz había una historia tan profunda como el mismo tiempo. Cuando las civilizaciones antiguas observaban el firmamento, lo interpretaban como un techo decorado con estrellas fijas. Nadie podía imaginar que aquellas luces representaban apenas una fracción mínima de lo que realmente existe. No fue hasta que comenzamos a estudiar la luz con instrumentos especializados que descubrimos que el universo visible es solo la superficie de un océano mucho más grande. La primera gran revelación llegó cuando aprendimos a medir las distancias cósmicas. Antes creíamos que la Vía Láctea era toda la creación, un enorme conjunto de estrellas que abarcaba todo lo que podíamos observar. Pero los primeros espectros y cálculos de distancias demostraron que algunas nebulosas no estaban dentro de nuestra galaxia, sino mucho más allá. Fue entonces que comprendimos que existían otras islas cósmicas
completamente separadas de la nuestra, flotando en la inmensidad del espacio. Sin embargo, en aquel tiempo aún pensábamos que eran pocas, quizá unas decenas o cientos. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando empezamos a estudiar el universo con telescopios capaces de captar luz extremadamente débil. El avance clave fue entender que el cosmos no solo está compuesto de estrellas, sino de estructuras gigantescas hechas de materia visible e invisible. La luz que recibimos hoy puede haber viajado miles de millones de años, lo que significa que al observar galaxias lejanas, estamos viendo cómo eran cuando el universo era increíblemente joven. Esa capacidad de mirar hacia el pasado permitió crear una imagen mucho más completa de la historia cósmica. A medida que aumentaba la calidad de los instrumentos, también aumentaba la cantidad de objetos que podíamos detectar. Lo primero que sorprendió a los astrónomos fue descubrir que el cielo no es un mapa estático, sino un paisaje en constante movimiento y transformación. Galaxias colisionan, se fusionan, cambian de forma y evolucionan con el tiempo. Lo que vemos ahora es apenas una etapa de un proceso que lleva miles de millones de años en curso. La estructura del universo visible es dinámica, compleja y profundamente interconectada. Cuando los astrónomos observaron por primera vez las regiones más profundas del espacio, encontraron que incluso en los lugares que parecían vacíos había luz escondida. Esto reveló que el universo está lleno de galaxias diminutas, débiles y antiguas, que habían pasado desapercibidas durante décadas. Fue en ese punto donde empezamos a sospechar que la cantidad de galaxias podría ser mucho mayor de lo que imaginábamos. Cada nueva observación añadía cientos o miles de objetos que antes no estaban catalogados, pero aún faltaba la pieza clave, una forma de medir con precisión la escala completa del universo observable. Para eso, los astrónomos usaron la expansión cósmica, una propiedad fundamental descubierta al estudiar cómo se desplaza la luz. La luz de las galaxias lejanas se estira debido a la expansión del espacio, y entre más estirada está, más lejos se encuentran. Este fenómeno permitió mapear la estructura general del cosmos y entender que el universo no es estático. Está creciendo, alejando cada galaxia de las demás a velocidades cada vez mayores. Con esa información, se pudo calcular el tamaño aproximado del universo observable. Lo sorprendente es que la región que podemos ver no es el universo completo, sino solo la parte en la que la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Esto limita lo que podemos observar, pero al mismo tiempo proporciona una herramienta poderosa para estimar cuántas galaxias podemos detectar dentro de ese límite. Las primeras estimaciones serias, hechas antes de las misiones modernas, sugerían que el universo observable podría contener alrededor de 100.000 millones de galaxias. Ese número ya era inmenso, pero estaba basado en observaciones incompletas y en tecnologías que aún no tenían la sensibilidad suficiente para detectar los objetos más débiles. Era evidente que estábamos viendo solo la parte más brillante y masiva del cosmos. La gran sorpresa llegó cuando se observaron regiones extremadamente pequeñas del cielo. Estas observaciones profundas mostraron que incluso en áreas diminutas había una cantidad inesperada de galaxias. Fue entonces que los astrónomos comenzaron a revisar los cálculos y se dieron cuenta de que nuestra visión seguía siendo limitada. Lo que parecía un universo ya grande se volvió mucho mayor. Algunas estimaciones recientes sugieren que podría haber no solo cientos de miles de millones, sino billones de galaxias en el universo observable. Con todo esto, la idea fundamental quedó clara. Lo que vemos es solo una mínima parte. El despertar cósmico, ese momento en que descubrimos la magnitud del universo, nos colocó frente a una nueva comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Y las preguntas que surgieron a partir de ese despertar impulsaron la siguiente revolución astronómica. Mientras los telescopios más potentes revelaban cada vez más detalles del universo profundo, comenzó a surgir una pregunta inevitable. Si somos capaces de detectar tantas galaxias en regiones tan pequeñas del cielo, ¿cuántas más existirán en todo el universo observable? Esta duda impulsó a la comunidad científica a replantear por completo sus modelos. La noción de que el universo tenía cientos de miles de millones de galaxias ya no era suficiente. Lo que inicialmente se pensó que era una estimación exagerada, terminó quedándose corta, especialmente cuando los avances tecnológicos permitieron observar longitudes de onda
que antes eran completamente inaccesibles. La luz visible, por sí sola, solo mostraba una parte limitada. Sin embargo, cuando se incorporaron observaciones en infrarrojo, radio y otras bandas del espectro electromagnético, quedó claro que muchas galaxias estaban ocultas detrás del polvo cósmico o eran demasiado débiles para ser detectadas con métodos tradicionales. El telescopio espacial James Webb jugó un papel crucial en este cambio. No solo captó luz extremadamente antigua, sino que también reveló que el universo temprano estaba lleno de galaxias pequeñas que habían pasado desapercibidas durante décadas. Estas diminutas estructuras, muchas de ellas apenas visibles antes, representaban una gran parte del total galáctico. Lo sorprendente fue que, incluso en los primeros 300 millones de años después del Big Bang, el universo ya estaba densamente poblado por galaxias en formación. Eso cambió nuestra percepción del ritmo con el que el cosmos evolucionó. Antes se pensaba que las primeras galaxias se formaron lentamente, creciendo con el paso del tiempo, pero las nuevas observaciones mostraron que el universo primitivo era mucho más activo y dinámico de lo que imaginábamos. La comunidad científica comenzó entonces a trabajar en modelos más complejos que tuvieran en cuenta tanto las galaxias grandes y luminosas como las más pequeñas y débiles, que representaban una fracción enorme del total. Estos modelos demostraron que las primeras estimaciones se basaban en observaciones incompletas, ya que los telescopios anteriores solo podían detectar las galaxias más brillantes. Cuando los modelos se recalibraron para incluir las galaxias débilmente luminosas, la cifra aumentó de inmediato. Pasamos de pensar en 100.000 millones a contemplar la posibilidad de que existieran billones de ellas. Fue un salto enorme que obligó a revisar prácticamente todo lo que creíamos saber sobre la distribución de materia en el universo. Otro aspecto fundamental que contribuyó a este nuevo entendimiento fue la estructura en red que forma el cosmos. Simulaciones computacionales y observaciones profundas revelaron que las galaxias no están distribuidas al azar, sino que se agrupan en filamentos gigantescos de materia oscura y gas, con vacíos colosales entre ellos. Esta red cósmica funciona como un esqueleto invisible que sostiene la distribución de galaxias en todo el universo observable. Cada filamento puede extenderse cientos de millones de años luz y contener miles de galaxias. Entre estos filamentos, los vacíos parecen gigantescas burbujas donde casi no hay materia. Esta gigantesca arquitectura dejó claro que la estructura del universo es más compleja y vasta de lo que jamás imaginamos. A medida que se estudiaba esta red, se hizo evidente que la cantidad de galaxias estaba directamente relacionada con la densidad de materia en cada región. En algunos sectores del universo, las galaxias están agrupadas en cúmulos enormes, algunos de ellos tan masivos que su gravedad distorsiona la luz que proviene de objetos mucho más lejanos. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, se convirtió en una herramienta esencial para detectar galaxias débiles que de otra manera no podríamos ver. Gracias a estas lentes naturales, los científicos pudieron observar objetos situados a distancias tan grandes que su luz salió cuando el universo era extremadamente joven. Cada una de estas observaciones reveló nuevas galaxias, añadiendo más evidencia de que su número total era mucho mayor del que se pensaba. La comprensión de que existen billones de galaxias también abrió nuevas preguntas sobre la historia del universo. Por ejemplo, si el cosmos contiene tantas galaxias, significa que la cantidad de estrellas y planetas podría ser incalculablemente mayor. Y con ello surge la posibilidad de que existan innumerables lugares donde podría haber surgido algún tipo de vida, aunque sea en condiciones completamente diferentes a las de la Tierra. Sin embargo, a pesar de estas posibilidades, también quedó claro que la inmensidad del universo nos impone límites naturales. La mayoría de esas galaxias están tan lejos que su luz tardará miles de millones de años en llegar a nosotros, y algunas nunca podremos observarlas porque la expansión del universo las aleja a velocidades superiores a la velocidad a la que su luz puede viajar hacia nosotros. En cierto sentido, el universo observable es solo una burbuja dentro de un océano mucho más grande, un océano al que probablemente nunca tendremos acceso. Esta idea generó profundas reflexiones dentro de la comunidad científica. Si lo que observamos es solo una porción limitada del universo total,
entonces la cantidad real de galaxias podría ser mucho mayor, quizás inconcebible. Algunos modelos incluso sugieren que el universo podría ser infinitamente grande, con una cantidad infinita de galaxias distribuidas en patrones similares a los que observamos. Otros proponen que podría haber regiones del universo con leyes físicas ligeramente diferentes, lo que cambiaría por completo la dinámica de formación de galaxias. A pesar de todas estas teorías, lo único seguro es que nuestra comprensión está basada únicamente en lo que podemos observar, y esa porción es apenas una fracción de la totalidad. Lo que queda claro es que nuestra visión del cosmos ha cambiado radicalmente. Ya no podemos pensar en el universo como un espacio relativamente vacío salpicado de estrellas. La realidad es que vivimos en un océano cósmico lleno de estructuras gigantescas que se extienden más allá de nuestra imaginación. Cada nueva misión, cada nueva medición, cada nueva imagen profunda modifica nuestra comprensión y nos acerca un poco más a la verdadera magnitud del universo. Pero también nos recuerda que seguimos lejos de conocerlo por completo. Lo que hoy consideramos una cifra sorprendente, billones de galaxias, podría ser apenas el comienzo de un entendimiento más profundo que aún está por venir. El estudio continuo del universo profundo se ha convertido en una carrera constante por superar los límites tecnológicos. Los telescopios del futuro prometen revelar aún más detalles, especialmente en las regiones más oscuras y lejanas del cosmos. Con cada avance tecnológico se abre una nueva ventana a zonas que antes estaban completamente ocultas. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cada vez que abrimos una nueva ventana al cosmos, encontramos más galaxias, más estructuras y más preguntas. Lo que hoy parece inmenso mañana podría parecer pequeño comparado con lo que descubramos. La conclusión es clara: vivimos en un universo donde la escala supera toda comprensión humana. La existencia de billones de galaxias no es solo un dato científico, es una invitación a reflexionar sobre nuestro lugar en una realidad tan vasta. Y aunque la ciencia avanza a un ritmo impresionante, queda mucho por descubrir. Tal vez el mayor misterio del universo sea precisamente su inmensidad y nuestra capacidad limitada para comprenderla por completo. Con el avance de la cosmología moderna, la idea de que vivimos en un universo con billones de galaxias dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en un hecho respaldado por múltiples líneas de evidencia. Sin embargo, entender cuántas galaxias existen no es una simple cuestión de observación directa. Es el resultado de combinar tecnología avanzada, modelos matemáticos y física fundamental. Cada paso hacia una estimación más precisa ha sido una mezcla de innovación técnica y comprensión profunda de cómo funciona el cosmos. Cuando los científicos comenzaron a observar regiones extremadamente pequeñas del cielo durante largos periodos de tiempo, descubrieron que, incluso en los rincones aparentemente vacíos, había miles de galaxias escondidas. Esta revelación transformó la forma en que calculamos la densidad galáctica promedio del universo observable. Lo interesante es que, conforme más telescopios lograban penetrar las capas de polvo, gas y distancias inimaginables, surgió un patrón consistente. El universo temprano contenía mucho más material en forma de pequeñas galaxias que no se pueden ver fácilmente desde la Tierra. Esto llevó a un cambio importante en la manera de estimar el total. En lugar de simplemente contar galaxias visibles, ahora se analiza cuántas podrían existir basándose en la distribución observada en áreas pequeñas extrapoladas a todo el firmamento. Esta metodología permitió pasar de un cálculo inicial de unas pocas centenas de miles de millones a cifras que superan los 2 billones, e incluso más dependiendo del modelo. Lo sorprendente de este procedimiento es que muestra que la mayor parte de las galaxias son demasiado tenues o demasiado lejanas para ser detectadas con la tecnología actual. En otras palabras, lo que vemos es solo una mínima fracción del universo real. La expansión acelerada del universo también juega un papel esencial en este escenario. Desde que se descubrió que el cosmos se expande a una velocidad cada vez mayor, impulsado por algo que llamamos energía oscura, quedó claro que muchas regiones que alguna vez estuvieron relativamente cerca ya no podrán ser observadas en el futuro. La luz que emiten algunas galaxias se estira tanto debido a la expansión
que termina desplazándose a longitudes de onda fuera del alcance de nuestros instrumentos. Esto implica que el universo observable cambiará con el tiempo y que hay galaxias cuya luz nunca llegará a nosotros, porque el espacio entre nosotros y ellas se expande más rápido de lo que la luz puede recorrer. La existencia de estas regiones inaccesibles sugiere que la cantidad total de galaxias podría ser muchísimo mayor que la cifra aceptada actualmente. Este entendimiento ha llevado a otros cuestionamientos profundos sobre la estructura del universo. Si lo que observamos es solo una fracción y el universo completo podría ser mucho más grande, tal vez incluso infinito, surge la posibilidad de que existan regiones completamente diferentes a todo lo conocido. El modelo estándar de cosmología funciona bastante bien dentro del universo observable, pero no podemos comprobar si esas leyes se aplican de la misma forma más allá de nuestros límites. Algunos científicos proponen que podría haber variaciones en la densidad de materia, en la cantidad de energía oscura o incluso en la forma en que actúan las fuerzas fundamentales. Aunque todo esto sigue siendo teórico, subraya lo limitado que es nuestro conocimiento en relación con la inmensidad total del universo. Un aspecto importante que hace más complejo el estudio de las galaxias es la presencia de la materia oscura. Aunque no podemos verla directamente, su existencia es evidente por sus efectos gravitacionales. La materia oscura forma gigantescos halos alrededor de las galaxias y se concentra en enormes filamentos que constituyen la estructura primaria del cosmos. La distribución de galaxias sigue, casi perfectamente, la forma de estos filamentos. Esto significa que, para comprender cuántas galaxias existen realmente, también debemos entender cómo está distribuida la materia oscura a escalas colosales. Las simulaciones basadas en supercomputadoras muestran que el universo forma una red tridimensional similar a una telaraña gigantesca, con material acumulado en lugares donde la gravedad es más fuerte. Dentro de estas regiones densas se encuentran cúmulos de galaxias, algunos tan masivos que deforman el espacio-tiempo y crean efectos visuales dramáticos como la lente gravitacional. Este fenómeno se ha convertido en una herramienta fundamental para estudiar galaxias tan débiles que de otro modo serían indetectables. Cuando la luz de una galaxia lejana pasa cerca de un cúmulo masivo, el espacio-tiempo se curva y actúa como si fuera una lente natural, amplificando la luz. Gracias a este efecto, se pueden observar objetos tan remotos que su luz salió cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual. Cada una de estas observaciones añade más datos que ayudan a definir mejor el número de galaxias existentes. La combinación de las lentes gravitacionales con las observaciones ultraprofundas ha permitido revelar que el universo temprano estaba lleno de pequeñas galaxias primitivas que ahora son imposibles de ver porque se han fusionado o porque su luz se ha desvanecido. La formación de galaxias también es un proceso clave para comprender por qué existen tantas. En los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, el universo estaba lleno de hidrógeno y helio. Pequeñas fluctuaciones en la densidad de esa nube primordial hicieron que ciertas regiones tuvieran ligeramente más materia. Con el tiempo, la gravedad amplificó estas diferencias, haciendo que las áreas más densas atrajeran aún más material. Este proceso dio origen a las primeras estructuras, que con el tiempo se convertirían en galaxias. En esos primeros momentos, las galaxias eran pequeñas y numerosas. A lo largo de miles de millones de años, muchas de ellas se fusionaron para formar galaxias más grandes, como nuestra propia Vía Láctea. Pero incluso con todas esas fusiones, la cantidad total de galaxias pequeñas sigue siendo enorme. Muchas sobreviven en regiones remotas del cosmos, lejos de las zonas densamente pobladas donde ocurren la mayoría de las fusiones. Uno de los hallazgos más significativos de los últimos años es que la mayoría de las galaxias del universo son diminutas, mucho más pequeñas que la Vía Láctea. Estas galaxias enanas contienen apenas una fracción de las estrellas de una galaxia grande, pero su número es tan gigantesco que representan una parte crucial del total. Muchas son tan débiles que no emiten suficiente luz para ser detectadas con telescopios actuales. Esto significa que cada mejora en tecnología nos revela más de estas galaxias escondidas. Conforme los telescopios se vuelven más sensibles, especialmente en infrarrojo y radio, se espera que la cifra de galaxias detectadas siga aumentando. Algo que ha fascinado a los astrónomos es la increíble diversidad de formas y tamaños.
Algunas galaxias son espirales majestuosas como la Vía Láctea, otras son elípticas gigantes con billones de estrellas, y otras son simples acumulaciones difusas de gas y materia oscura. Esta diversidad plantea nuevas preguntas sobre la evolución del universo. Por ejemplo, ¿cuántas galaxias dejaron de formar estrellas hace miles de millones de años? ¿Cuántas aún están activas? ¿Cuántas se formarán en el futuro cercano? La respuesta depende no solo del material disponible, sino también de las interacciones entre galaxias, del entorno donde se encuentran y de la influencia de la energía oscura que domina la expansión cósmica. Todo esto lleva a una conclusión inevitable. El universo no es estático ni simple. Es un sistema dinámico, en constante cambio, donde las galaxias nacen, evolucionan, interactúan y en muchos casos se transforman unas en otras. La existencia de billones de galaxias no solo muestra que el universo es vasto, sino también que es activo, complejo y sorprendentemente eficiente para producir estructuras cósmicas a gran escala. Nuestro entendimiento actual es apenas el comienzo. Cada nueva misión científica revela más detalles y abre nuevas preguntas. Y aunque quizá nunca sepamos el número exacto de galaxias que existen, lo cierto es que el universo sigue siendo mucho más grande y más lleno de vida estelar de lo que cualquier generación anterior pudo imaginar. Parte 3 concluida. ¿Debo continuar? Aunque ya sabemos que existen billones de galaxias, entender cómo se distribuyen en el universo es un desafío igual de impresionante que contarlas. A simple vista, podría parecer que están repartidas de manera aleatoria, como si fueran luces dispersas en una oscuridad infinita. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Las galaxias forman una estructura gigantesca conocida como la red cósmica. Esta red es una especie de esqueleto tridimensional, compuesto por filamentos, vacíos, nodos y cúmulos, donde cada una de estas partes refleja la forma en que la materia se ha agrupado a lo largo de más de 13.000 millones de años. Al observar esta red, los astrónomos descubrieron que la gravedad y la materia oscura son los arquitectos principales que dieron forma a esta estructura colosal. Las simulaciones por computadora, hechas con miles de millones de partículas digitales, muestran que el universo desarrolla patrones muy similares a los observados en la realidad, confirmando que los modelos cosmológicos actuales describen con bastante precisión lo que sucede a escalas gigantescas. Sin embargo, esta red no es estática. Cada una de las galaxias dentro de los filamentos se mueve, interactúa y en muchos casos termina fusionándose con otras. Estas fusiones no solo cambian la forma de las galaxias, sino que también alteran la distribución de la materia oscura que las rodea. A medida que estas interacciones ocurren, se produce un fenómeno llamado retroalimentación, donde las explosiones de supernovas o los chorros de energía de los agujeros negros supermasivos influyen en el gas que queda alrededor, afectando la formación de nuevas estrellas. Todo esto demuestra que el universo es un sistema vivo, siempre en movimiento, en el que las galaxias no son simples objetos estáticos, sino participantes activos en una danza cósmica que ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos. La existencia de los vacíos cósmicos también juega un papel importante en esta historia. Los vacíos son regiones gigantescas, a veces cientos de millones de años luz de extensión, donde casi no hay galaxias. Aunque parecen espacios vacíos y sin importancia, son esenciales para el equilibrio del universo. Su presencia determina el flujo de la materia hacia los filamentos y nodos donde se concentran las galaxias. Estos vacíos actúan como zonas de baja densidad que ayudan a definir los límites y trayectorias que seguirá la materia oscura en el futuro. A pesar de su aparente simplicidad, estudiar los vacíos permite medir con mayor precisión la expansión del universo, la naturaleza de la energía oscura y la geometría del espacio-tiempo. El hecho de que incluso estas regiones vacías tengan un papel crucial muestra que cada rincón del universo, sin importar cuán desolado parezca, está involucrado en la evolución general del cosmos. El análisis de estas megaestructuras ha llevado a los científicos a usar herramientas cada vez más precisas, como el desplazamiento al rojo. A medida que las galaxias se alejan debido a la expansión del universo, su luz se estira hacia longitudes de onda más largas, lo que permite medir cuán lejos están y con qué velocidad se están moviendo.
Este método ha sido uno de los pilares fundamentales para mapear el universo observable. Gracias a grandes proyectos colaborativos que reúnen datos de miles de telescopios en todo el mundo, se han construido mapas tridimensionales gigantescos que muestran cómo se distribuyen las galaxias a escalas nunca antes imaginadas. Estos mapas revelan patrones repetitivos, como supercúmulos de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz, y vacíos igualmente enormes donde apenas existen unas cuantas galaxias enanas. La escala es tan inmensa que incluso intentar imaginarla resulta abrumador. Pero incluso con mapas detallados, se sabe que lo que observamos representa solo una parte del universo. Hay un límite llamado el horizonte cósmico, una frontera más allá de la cual no podemos observar porque la luz no ha tenido tiempo de llegar desde esas regiones hasta nosotros. Este límite define el universo observable, pero más allá de él podría haber una extensión infinitamente mayor. Esto significa que los billones de galaxias que conocemos podrían ser apenas una diminuta fracción del total real. Algunos científicos estiman que el universo completo podría contener un número tan grande de galaxias que cualquier cifra se vuelve prácticamente inimaginable. La idea de que existe un universo mucho mayor fuera de nuestro horizonte abre la puerta a posibilidades aún más profundas, como variaciones en la física fundamental o incluso regiones donde la formación de galaxias ocurrió de manera distinta. La comprensión de estas escalas también lleva a reflexionar sobre el futuro del universo. Si la energía oscura continúa impulsando la expansión de manera acelerada, llegará un punto en el que las galaxias más lejanas desaparecerán por completo de nuestro campo de visión. La luz que emiten será estirada más allá de cualquier longitud de onda detectable, dejándonos solo con el pequeño grupo de galaxias pertenecientes a nuestro supercúmulo local. Esta situación, conocida como aislamiento cósmico, significa que dentro de miles de millones de años, cualquier civilización futura que llegue a existir dentro de nuestro supercúmulo podría creer equivocadamente que son los únicos habitantes del universo. La pérdida gradual de información sobre las galaxias lejanas inevitablemente cambiará la percepción del cosmos para esos futuros observadores. Otro aspecto fundamental del estudio de las galaxias es su relación con los agujeros negros supermasivos. Estos gigantes con masas que van desde millones hasta miles de millones de veces la del Sol, se encuentran en el centro de casi todas las galaxias grandes. Su influencia es tan fuerte que determinan el comportamiento del gas circundante, regulan la formación de estrellas y pueden emitir tanta energía que llegan a iluminar regiones enteras del espacio. Las interacciones entre los agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas han sido un tema central en la cosmología moderna, ya que explican por qué algunas galaxias dejan de formar estrellas y se transforman en sistemas más pasivos. Incluso se piensa que muchos de estos agujeros podrían haber crecido gracias a fusiones repetidas de galaxias pequeñas en el universo temprano. La diversidad galáctica también muestra cómo el universo ha cambiado con el tiempo. Las galaxias que existieron poco después del Big Bang son completamente diferentes a las actuales. Muchas de ellas eran irregulares, caóticas, con intensos brotes de formación estelar y grandes cantidades de gas sin procesar. Con el paso del tiempo, estas estructuras jóvenes fueron estabilizándose y evolucionando hasta convertirse en los sistemas más ordenados que vemos hoy. Las galaxias modernas, en comparación, tienen formas más definidas, patrones de rotación más claros y poblaciones estelares más maduras. Observar estas diferencias permite reconstruir la historia del universo, desde sus primeras etapas caóticas hasta su estado actual más organizado. La existencia de tantas galaxias también tiene implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Aunque esta investigación es independiente de los estudios cosmológicos tradicionales, la abrumadora cantidad de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas y planetas potenciales, sugiere que las probabilidades de que haya vida en algún lugar más allá de la Tierra son extraordinariamente altas. Muchas estrellas tienen zonas habitables, regiones donde un planeta podría tener condiciones adecuadas para mantener agua líquida, lo cual es un ingrediente clave para la vida tal como la conocemos. Aunque esto no confirma nada, sí plantea un escenario en el que el universo podría estar lleno de lugares donde la vida haya surgido. Sin embargo, las distancias entre galaxias son tan enormes que cualquier intento de comunicación o viajes entre ellas es prácticamente imposible con las leyes físicas actuales.
Todo esto nos recuerda que, aunque hemos avanzado mucho, seguimos entendiendo solo una pequeña fracción de lo que sucede en el cosmos. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas, y cada nuevo telescopio revela detalles que antes eran completamente desconocidos. El universo es inmenso, complejo y lleno de fenómenos que desafían constantemente nuestra comprensión. La existencia de billones de galaxias es solo el comienzo de una historia mucho más grande. Una historia que sigue expandiéndose al mismo ritmo que el propio cosmos. Y mientras sigamos observando, midiendo y preguntando, siempre habrá algo nuevo que descubrir. Cuando hablamos de los billones de galaxias que existen, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sabemos todo esto con tanta precisión si ni siquiera hemos salido de nuestro vecindario cósmico? La respuesta está en una combinación de observación paciente, tecnología avanzada y una manera muy particular en la que el universo mismo nos entrega pistas. Todo comienza con la luz. Cada objeto del cosmos, desde una pequeña estrella hasta un enorme cúmulo galáctico, emite o refleja luz, y esa luz viaja durante millones o incluso miles de millones de años antes de llegar a nuestros telescopios aquí en la Tierra. Es como si el universo fuera una enorme grabación que envía mensajes desde distintas épocas, y cada rayo de luz que alcanza nuestros sensores trae codificada una parte de su historia. Para los astrónomos mexicanos y del resto del mundo, esta luz no es solo brillo, es información pura. Al estudiar la luz a través de espectros, los científicos pueden descifrar la composición química, la temperatura, la edad aproximada y hasta la velocidad a la que un objeto se aleja o se acerca. Y aquí es donde entra en escena uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, el corrimiento al rojo. Cuando la luz de una galaxia aparece estirada hacia el lado rojo del espectro, significa que esa galaxia se está alejando. Mientras más rojo aparece el espectro, más rápido se está yendo. Este simple fenómeno permitió medir la expansión del universo y al mismo tiempo calcular distancias que antes eran imposibles de imaginar. Gracias a esta técnica se pudo confirmar que existen galaxias muchísimo más allá de la Vía Láctea, cada una ocupando un lugar distante en esta red cósmica que sigue creciendo. En México, instituciones como el Gran Telescopio Milimétrico han aportado datos para estudiar estas señales con una precisión impresionante, ayudando a construir mapas cada vez más amplios del cielo profundo. Pero no solo se trata de ver lejos, también se trata de ver hacia atrás en el tiempo. La luz que observamos de una galaxia distante puede haber salido de allí cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual. Esto significa que cada vez que apuntamos un telescopio hacia un punto oscuro del cielo, estamos haciendo algo más que observar. Estamos excavando en la historia misma del cosmos. Los astrónomos llaman a esto arqueología cósmica. Y de la misma forma en la que un arqueólogo interpreta cada fragmento de cerámica para reconstruir el pasado de una cultura, los científicos analizan cada fotón para reconstruir la evolución del universo. A esto se suman las observaciones en diferentes longitudes de onda. Hay cosas que no se ven con luz visible, pero se revelan al mirar en infrarrojo, ultravioleta, ondas de radio o rayos X. Por eso existen telescopios especializados en cada tipo de radiación. Algunos están en la Tierra, a gran altura, en lugares secos y despejados. Otros están en órbita, libres de la distorsión que produce la atmósfera. Esta combinación permite observar galaxias recién formadas que todavía están envueltas en nubes de polvo, así como galaxias extremadamente viejas cuyas estrellas ya están en las últimas etapas de vida. Cuando los científicos juntan todas estas piezas, obtienen una visión más completa. No solo cuántas galaxias hay, sino cómo cambian, cómo crecen, cómo se fusionan y cómo influye la materia oscura en su movimiento. La materia oscura es, sin duda, uno de los misterios más fascinantes que la ciencia sigue intentando descifrar. No la podemos ver ni tocar, pero sabemos que está ahí porque ejerce gravedad. Sin esta materia invisible, las galaxias simplemente no podrían mantenerse unidas. Las estrellas saldrían disparadas al espacio. Al medir cómo rotan las galaxias y cómo se mueven dentro de cúmulos gigantes, los científicos pueden calcular cuánta materia oscura debe existir para explicar esas velocidades. Aunque no tenemos una fotografía de la materia oscura, sí tenemos mapas que muestran su presencia.
como si fuera una red invisible que estructura el universo. Y esa red explica por qué las galaxias no están distribuidas al azar, sino que forman filamentos, nodos y enormes vacíos cósmicos donde casi no hay nada. Otra herramienta clave para estudiar el universo ha sido la detección de ondas gravitacionales, pequeñas distorsiones del espacio-tiempo provocadas por eventos extremos, como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Cuando estas ondas llegan a nuestros detectores, nos permiten saber no solo que ocurrió una colisión gigantesca, sino también dónde y a qué distancia. Aunque las ondas gravitacionales no revelan directamente la estructura de las galaxias, sí ayudan a comprender sus procesos más violentos y la manera en que se forman los objetos más compactos del cosmos. Estas mediciones, combinadas con observaciones tradicionales, abren una nueva ventana para entender cómo evoluciona el universo en escalas enormes. Las simulaciones computacionales también han sido fundamentales. Con millones de cálculos y modelos que incorporan la física conocida, los científicos pueden recrear en supercomputadoras el nacimiento y la evolución de las galaxias. Estas simulaciones muestran cómo la materia se agrupa, cómo el gas se comprime para formar estrellas, cómo las explosiones de supernovas redistribuyen los materiales y cómo la energía liberada por los agujeros negros supermasivos puede moldear el crecimiento de las galaxias. Cada vez que una simulación coincide con las observaciones reales, ganamos confianza en que estamos entendiendo correctamente los procesos que gobiernan el universo. Cuando no coincide, significa que hay nueva física por descubrir, lo cual es igual de emocionante. La evidencia también proviene del fondo cósmico de microondas, una especie de eco de la luz más antigua del universo. Esta radiación fue emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años y ahora llena todo el espacio. Su distribución y sus pequeñas variaciones nos permiten inferir cuánta materia, cuánta energía y cuántas estructuras primordiales existían en aquel entonces. Con esos datos se pueden hacer predicciones sobre cuántas galaxias deberían formarse y cómo deberían agruparse. Lo sorprendente es que estas predicciones coinciden con lo que realmente vemos cuando observamos el universo profundo. Es como si el cosmos hubiera dejado una especie de acta de nacimiento, y al compararla con lo que vemos hoy, podemos reconstruir toda la historia intermedia. En conjunto, estas técnicas, observación de luz, medidas espectrales, radiación en múltiples longitudes de onda, detección de ondas gravitacionales, simulaciones y el fondo de microondas, forman un sistema completo que nos permite comprender cómo es posible que existan billones de galaxias. Cada una de estas herramientas aporta una pieza del rompecabezas, y juntas describen un universo dinámico, en expansión, lleno de procesos que actúan durante miles de millones de años. Aunque la humanidad solo ha observado una fracción diminuta del cosmos, las leyes físicas que identificamos permiten extrapolar lo que vemos a regiones mucho más lejanas. El resultado es claro: estamos inmersos en un universo poblado por una cantidad inmensa de galaxias, cada una con su historia, su ritmo y su destino propio.